Lucas capítulo número 22, versículos 39 al 45. Y quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de internet. Bienvenidos, qué bueno que estés escuchando y compartiendo esto el día de hoy. Si tú vives en San Luis Potosí y no tienes una iglesia cristiana a la cual asistir, te invitamos a una de nuestras reuniones. Va a ser un gusto tenerte entre nosotros. Lucas capítulo 22, 39 al 45. ¿Qué estaba sucediendo en este momento de la lectura bíblica que leeremos a continuación? Bueno, Jesús está en lo que se le conoce como el huerto de los olivos. Jesús estaba acompañado de 3 de sus discípulos más íntimos. Pero antes de este momento, Jesús ya había celebrado lo que se conoce como la última cena. La última cena, Jesús había dado 3 noticias. La primera, que uno de ellos lo iba a negar. La segunda, que uno de ellos lo iba a entregar. Pero también les había anunciado a sus discípulos que los días, las horas que restaban eran las últimas que Él estaría sobre la faz de la tierra. Y sucede algo bien interesante cada que leemos Lucas 22 o Juan capítulo 14 también. Vemos a Jesús quizá en los momentos más intensos y dramáticos de todo su ministerio. Si tú quieres ver a Jesús, ¿me lo puedes abrir, por favor, hijo? En su vulnerabilidad mayor, en su lado de hombre más claro, estos capítulos nos dejan, así está bien, hijo, gracias, nos dejan ver al Jesús hombre, ¿verdad? Al que tenía miedo, al que estaba experimentando emociones y todo esto. Así es que bueno, vamos a Lucas capítulo 22, 39 al 45. Dice lo siguiente: luego, acompañado por sus discípulos, hay quienes creen que los 11 fueron con él porque Judas ya había salido, entonces se cree que fueron los 11 al Monte de los Olivos, pero solo hubo 3 que entraron con él hacia más hacia adentro. Dice, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba donde habían estado cenando. Dice, y como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Y ahí les dijo, oren para que no cedan ante la tentación. El versículo 41 dice, se alejó como a una distancia de un tiro de piedra. ¿Cuánto era eso? Bueno, entre 20 y 30 metros. ¿Por qué un tiro de piedra? Bueno, era una medida que se utilizaba en aquel tiempo, ¿verdad? Y esa medida calculaba que era más o menos la distancia en que una persona con su propia mano y su propia fuerza lanzaba una piedra y era más o menos la distancia a la que ésta llegaba. Continúa diciendo que Jesús se arrodilló y oró. Y dijo lo siguiente, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Dice el versículo 43, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente, se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Hasta aquí. He titulado a este mensaje, Verdadera Paz, Verdadera Paz. Acompáñame a orar unos segundos. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por todo lo que has hecho sobre nuestras vidas a lo largo ya de este inicio de año. Ponemos en tus manos este tiempo y oro en el nombre de Jesús para que si alguno de los que estuviera en este lugar viene lleno de ansiedad, viene lleno de angustia, viene lleno de temor, tu presencia pueda ministrar y proveer la paz que tú prometiste darnos. Entregamos a ti este tiempo y oramos en el nombre de Jesús para que los próximos minutos sean minutos llenos de gozo, minutos llenos de verdad y que podamos encontrar el convencimiento que nuestra vida necesita para poder amarte, abrazarte y vivir conforme tú esperas que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno. Verdadera paz.
El día de hoy finalizamos con la serie de mensajes inspirados en Jeremías 33, versículo número 6. Prediqué durante 8 semanas mensajes sobre sanidad. Los puedes escuchar en internet. La semana pasada prediqué sobre prosperidad y el día de hoy quiero animarte a conocer la verdadera paz que Dios promete en Jeremías capítulo 33. Cuando yo leí por primera vez esta palabra, me llamó mucho la atención el tema de la paz. Pero algo que llamó todavía mucho más mi atención fue el adjetivo que aparece antes de la palabra paz, la palabra verdadera. Y desde ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo empezó a llenar mi corazón de mucha expectativa. Y debo de confesarte que también sentí una especie de alivio al comprender que la obra que Dios quiere hacer en ti y la obra que Dios quiere hacer en mí es perfecta. En la Biblia constantemente encontramos que todo aquello que Dios quiere hacer con nosotros no es algo común ni es algo cotidiano. Si Dios va a hacer algo en ti, Él lo va a hacer bien. No importa cuánto tiempo se tarde, no importa cuánto te resistas, Dios todo lo que hace, lo hace de forma extraordinaria. Y esto es justamente lo que sucede cuando Dios se refiere a la paz que busca depositar en nuestros corazones. No es cualquier tipo de paz, no es una paz de baja calidad, no es una paz a medias, es una paz extraordinaria. Y hay 3 versículos que hablan acerca del tipo de paz que Dios nos da. Filipenses 4, versículos 6 al 7, lo leímos la semana pasada, pero el día de hoy te lo quiero volver a leer. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. De esta forma, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, iglesia, es tan perfecta que supera todo lo que podamos entender. Yo conozco a personas que constantemente viven en esta clase de paz. Y es muy fácil identificarlas porque quizá su vida no está atravesando por el mejor momento. Incluso los que estamos alrededor nos podemos dar cuenta que las cosas no van como él o ella quisiera que fueran, pero ellos tienen paz. Y podemos decir, oye, a este no le preocupa nada, ¿verdad? Pero no es eso. Son personas que han aprendido a tener paz en Cristo Jesús, una paz que supera todo entendimiento, aun cuando las cosas no estén saliendo como quisiera que salieran. Juan capítulo 16, versículo 33 es otro versículo que habla acerca de la clase de paz que Dios desea otorgarnos. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y muchas tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes? La paz de Dios nos convierte en hombres y mujeres valientes. Porque contrario a lo que muchos piensan, la paz de Dios no tiene que ver con que mágicamente desaparezcan las crisis y los problemas de nuestra vida. No, eso no es la paz de Dios. La paz de Dios nos infunde el carácter, la valentía y la disposición para avanzar con seguridad en medio de esas crisis, no por nuestras capacidades, sino porque sabemos que el príncipe de paz está con nosotros. Y entonces Dios es un padre que dice, no voy a quitar delante de ti las crisis o los problemas, voy a infundir en ti paz para que puedas ir directo hacia ellos y puedas enfrentar aún quizá tus más grandes temores. Juan 14, 27, otro versículo que habla de la paz de Dios. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Y checa lo que dice a continuación. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan
miedo. Y sabes, esta es quizá la característica más valiosa cuando hablamos de la paz de Dios. La paz de Dios es una paz que no podemos obtener en ningún otro lado. Las palabras de Jesús en Juan 14:27 son palabras que nos animan, ¿verdad?, a poder afianzarnos y tomar y luchar porque la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. Pero también en estas palabras Jesús nos advierte que este mundo, ¿verdad?, tratará de ofrecernos paz. Sin embargo, Jesús nos deja algo bien en claro. Esa paz que el mundo quiere darte no se compara con la que yo quiero que experimentes. Y sabes, creo que hay al menos 3 características que tú y yo tenemos que reconocer de la paz que el mundo nos ofrece para que podamos diferenciarla de la paz de Dios y no nos dejemos engañar. La primera característica es que la paz que el mundo nos da es una paz cambiante. La paz que el mundo nos ofrece, la paz que el mundo quiere darnos es una paz cambiante. Santiago capítulo 1, versículo 6, la segunda parte, la parte B de este versículo dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable, otras versiones dicen, es tan cambiante como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. El sistema de este mundo utiliza muchos medios para ofrecernos paz, pero uno de esos medios que utiliza el mundo es a las personas. A lo largo de nuestra vida podemos llegar a creer una gran mentira, y es que ciertas personas, por el simple hecho de estar en nuestra vida, pueden darnos la paz que nuestro corazón necesita. No caigas en el error de creer que él o la responsable de brindarle paz a tu corazón es tu esposo o es tu esposa. No pongas una carga sobre la vida de tus hijos haciéndoles creer que ellos son los responsables de tu bienestar y que ellos son los que tienen que brindarte paz y llenar el tanque de paz interior que hay en ti. Si tú y yo hacemos esto, entonces caemos en un error bíblico. ¿Por qué? Bueno, lo primero es porque Dios debería de ser la única persona responsable de nuestra paz, no otra persona, nadie más, solamente Dios. Y segundo, porque toda persona, al igual que tú y que yo, está atravesando por un proceso de perfección en Dios. Y mientras esto sucede, su vida estará presentando constantes cambios. Tenemos a un pequeñito de 3 años que a veces se levanta muy feliz, ¿verdad? Y abrazándonos y llenándonos de amor y de besos, pero otros días se levanta gruñón, ¿verdad? Gruñón, gruñón. Y yo no puedo creer que el estado emocional de mi hijo puede repercutir o es el responsable de darme la paz que yo necesito. Pero no solamente el de mi hijo, también el de mi esposa, el de los integrantes de la iglesia. Si yo estoy en paz cuando las cosas con las personas estén en perfecta condición, entonces esa paz cambiará en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y todos estamos en una constante perfección. Por lo tanto, habrá un momento en el cual quizá me tope con alguno de ustedes, ¿verdad? Y en vez de bendecirme, me saquen la lengua, ¿verdad? Porque ese día no andaban de buenas. Y si eso que ustedes hacen, ¿verdad?, depende de mi paso, ¿no? Entonces estoy completamente perdido. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es cambiante. En cambio, quiero que veamos lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús no cambia, iglesia. Por lo tanto, Él merece ser el responsable de otorgarnos la paz diaria que nuestra vida
necesita. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Cuando Él dijo que te amaba, ese amor que te prometió es por la eternidad. Jesucristo no se levanta el día de mañana y dice, ay no, ya me cansó ¿verdad? O sea, no entiende, ¿verdad? No entiende, ya no lo amo, ¿no? El amor que Él tiene por ti y por mí es algo que no cambia en lo absoluto. Por lo tanto, tenemos que depositar en Él toda nuestra confianza para que Él sea y no las personas de este mundo los responsables de llenarnos de paz. Pero también la paz que el mundo nos da es una paz limitada. Es una paz limitada. Mateo capítulo 6, versículo número 19 al 21 dicen, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Por eso es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Hasta aquí. Entonces, Mateo, ¿verdad? Nos está diciendo, Mateo capítulo 6, nos está diciendo que es importante que tú y yo no nos esforcemos tanto, ¿verdad? O no nos afanemos tanto por hacer riquezas en la tierra. ¿Por qué? Porque puede entrar un ladrón y llevárselas. Dice, hagan riquezas en el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que podemos hacer tú y yo riquezas en el cielo? ¿Será que cada que damos un diezmo o una ofrenda o una donación estamos haciendo riquezas en el cielo? La Biblia no habla acerca de eso. Checa lo que continúa diciendo este versículo. Mateo 6, 21. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Amén. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, entonces estamos haciendo riquezas en el cielo. Cuando tú y yo le decimos sí a Dios, a todo lo que su palabra nos instruye, entonces estamos haciendo las riquezas que verdaderamente importan. Sin embargo, tenemos que reconocer que la paz que el mundo nos da es limitada. Además de las personas, este mundo utiliza los recursos y los bienes materiales para ofrecernos paz. Sin embargo, como lo declara Jesús en Mateo 6, 19, cualquier recurso financiero o bien material que tengamos en esta vida puede desaparecer en cualquier momento. Hace años conocí a una familia que había ganado una serie de premios en el concurso del TEC de Monterrey, del sorteo TEC, ¿verdad? Y después de que habían pasado algunos años con el automóvil y creo que habían ganado una especie de premio en efectivo, le pegó a los 2 premios. Tiempo después tuvo un incendio en su casa. Literalmente la casa quedó consumida por el fuego y desde ese momento la familia no volvió a ser la misma. ¿Por qué? Porque los recursos que tú y yo tenemos pueden desaparecer en cualquier momento. Es terrible ver a personas que están quizá viviendo en costas, ¿verdad? Y cuando se vienen tormentas, tsunamis, lo pierden todo en un abrir y cerrar de ojos. Y Jesús sabía esto, por eso nos advierte a que tú y yo no caigamos en la trampa que este mundo nos ofrece de darnos paz a través de los bienes materiales. El ser humano que ha hecho del dinero su fuente de paz estará tranquilo mientras su cuenta de banco tenga fondos. Pero cuando el dinero empieza a desaparecer, su paz desaparece con él. Es quincena y dices, gloria a Dios, ¿verdad? Y estás tranquilo, ¿verdad? Estás en paz, te sientes contento, invitas a todos, ¿verdad? Estás feliz por dentro y por fuera. Pero conforme avanzan los días y estás por ahí del 2021, ¿verdad? Se te borró la sonrisa, ¿verdad? Porque ya no hay recurso, ya no hay de dónde. ¿Por qué? Porque has puesto tu paz
tu paz en el dinero, pero también nuestras emociones permanecerán estables mientras tengamos recursos a nuestro alcance. Y sabes, hay una característica también de las personas que ponen su paz o su confianza para recibir paz en los bienes. Y es que si alguno de sus bienes se daña o se pierde, su tranquilidad se derrumba y da paso a la frustración y a la desesperación. Pastor, pero las cosas cuestan, ¿verdad? Para eso trabaja, para poder hacerse de sus cositas. No me va a decir que no me puedo enojar o molestar cuando le pegan a mi carro, cuando entran a la casa, ¿verdad? Y me roban algo. No, eso no es bíblico, pastor. Mira, Dios te dio las emociones para que las pudieras experimentar. No es pecado, ¿verdad? Experimentar enojo, experimentar tristeza cuando algún bien se te daña. Lo que sí está mal es que tu vida y mi vida se estacionen en temporadas largas de amargura porque hemos perdido algo. ¿Nota la diferencia? O sea, claro, te puedes sentir triste. Claro, ay, le pegaron a mi coche, ¿verdad? Me robaron en la calle, me quitaron mi celular. Al final del día, todos esos son pequeños duelos que causan tristeza. Pero de ahí a que tú y yo vivamos amargados por el resto de nuestras vidas, por un bien que perdimos en el pasado, entonces eso refleja que habíamos puesto nuestra paz y nuestra confianza en los bienes materiales. La paz que el dinero nos ofrece es limitada, pero la paz de Dios nunca se acaba. Amén. Los bienes no los pueden robar, los bienes se pueden terminar. Sin embargo, la paz que Dios nos da nunca terminará. Denle un fuerte aplauso a Cristo porque Él es muy bueno. Amén. Quiero hacer un pequeño paréntesis. En estas últimas semanas he tenido la oportunidad de reactivar algunas consejerías y me he dado cuenta de esto. Muchas veces las personas vienen y buscan consejo de algo que ya habían escuchado, que ya se había enseñado en la iglesia. Yo quiero animarte a que los minutos que estás escuchando este mensaje no sean los únicos minutos que prestas atención o que permites que esto penetre en tu corazón. Tú y yo tenemos que seguir escuchando, seguir estudiando sobre el tema, porque muchas veces a lo largo de la semana caemos, ¿verdad?, en alguna situación que dices, ay, ¿ahora qué hago? Pero como la palabra de Dios que escuchaste el domingo se te fue fugaz y ni siquiera te acordaste, ¿verdad?, de lo que aquí se predicó, de lo que viste en tu devocional, entonces vuelve la debilidad a tu vida. Así es que atesora lo que estás escuchando el día de hoy. Estas pueden ser las herramientas que Dios quiere darte para enfrentar las próximas batallas. Pero también la paz que el mundo nos da es costosa. El sistema de este mundo también ofrece paz, pero siempre tiene un precio. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Por qué no descansas? No, es que quiero darle lo mejor a mis hijos. ¿Por qué inviertes tanto, verdad, en seguridad, en tener una casa segura? Dice el pastor Arturo, dice, entre más altas las bardas de una casa, más el miedo que ahí se respira. El tema es que la paz que el mundo nos ofrece es costosa. Algunas personas pagan ese precio con su tiempo, algunas otras con su familia, otras con su salud. Y hay quienes también incluso pagan esa paz que el mundo les ofrece con su alma. Y algo que siempre he dicho y un ejemplo que siempre pongo. Personas que están en medio de una crisis de salud financiera y llega alguien y les oferta un trabajo espiritual muy distinto a lo que Dios quiere hacer con ellos y están dispuestos a ofrecer su alma, entonces pagan un alto costo por su paz. Sin embargo, tenemos que recordar que la paz de Jesús no se compra. La paz de Jesús se recibe porque es un regalo. Cierro con esto. ¿Cómo podemos obtener la paz verdadera que Dios promete para nuestra vida? Ya dijimos que hay dos clases de paz. Una que es
limitada, una que es cambiante y es costosa. Esta es la que viene del mundo. Pero ¿cómo podemos obtener la paz verdadera que Dios promete para mi vida? Bueno, lo primero que tienes que hacer el día de hoy, en los próximos minutos, es renunciar a las falsas fuentes de paz. Isaías 9, 6 y 7 dice, pues nos ha nacido un niño. Y Isaías está profetizando la llegada de Jesús muchos años atrás. Dice, un niño nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Jesús no solamente tiene paz dentro de sí para proveerla en nuestra vida. Jesús es el príncipe de paz. ¿Por qué entonces seguir aferrados a las fuentes que nos prometen paz si son cambiantes, limitadas y costosas? ¿Te has dado cuenta cómo muchas veces como seres humanos nos aferramos a algo que no está produciendo nada bueno en nuestras vidas? Y a lo mejor tú se lo has preguntado a alguien más o alguien más te ha preguntado esto, ¿no? ¿Por qué sigues haciendo esto si sigues obteniendo los mismos resultados? ¿Por qué sigues aferrado? ¿Por qué sigues con esta persona? Bueno, si es tu esposo o tu esposa, sí tienes que seguir ahí, ¿verdad? Ya ves, viejo, ¿por qué sigues con este novio, con esta novia que lo único que te hace es llorar, ¿verdad? Y ella anda en el baile y tú estás llorando aquí, ¿verdad? Y llegas desvelado a la iglesia, no porque te fuiste al baile, sino porque lloraste toda la noche. ¿Por qué? ¿Por qué sigues ahí? Y es que el ser humano tiende a cometer este error. Nos aferramos a cosas que no tienen la capacidad de darnos resultados diferentes. Si tú el día de hoy dices, sí, yo le he dado la responsabilidad a las personas y al dinero de proveerme la paz que necesito, renuncia el día de hoy a esto. Pídele perdón al Señor. Perdóname, Dios. Ahora, yo he estado ahí. Cuando lideras una iglesia a nivel San Luis Potosí mediana como esta, no es una iglesia grande, pero una iglesia mediana, sí te gana el miedo constantemente, ¿no? Y más cuando estamos muy enfocados en echarnos para adelante, en avanzar en el reino, en administrar bien los recursos. Y Sai lo sabe, ¿no? Y muchos de ustedes que me conocen lo saben. Una parte que constantemente me llena de temor es la parte financiera. Y más de una vez Dios me ha dicho, hijo, esto es mío, no es tuyo, quítate esa carga, yo lo voy a resolver. Y entonces, ok, paso una temporada y digo, está bien, la libré. Pero después, más adelante, me vuelvo a encontrar ahí y digo, chihuahua, otra vez estoy lleno de miedo, porque no sé si nos vaya a alcanzar. Y otra vez mis emociones, ¿verdad?, están abajo. Y cada que tú y yo tengamos la necesidad de renunciar a las falsas fuentes de paz, tenemos que hacerlo. Porque muchas veces la culpa nos gana. Muchas veces la culpa nos gana y decimos, no voy a cambiar. Porque otra vez volví a confiar más en el dinero y en las personas que en Dios. Y yo ya le había prometido a Dios que ya no iba a confiar en ellos y otra vez estoy aquí. Bueno, el amor de Dios es tan misericordioso y es tan grande por ti que mientras tengas vida, cada día representa una oportunidad para arrepentirte. Ahorita vamos a renunciar y vamos a pedirle perdón a Dios por las veces que hemos confiado más en el sistema de este mundo para otorgarnos paz que en Él. Y puede que a lo mejor la gasolina nos alcance para de aquí al próximo domingo. Y vivas una semana, ¿verdad?, donde no, yo confié en Dios, ya no me amargué, se me acabó la quincena bien rápido el domingo en la tarde, pero estoy tranquilo porque sé que el Señor va a proveerme, ya no me enojé. Pero quizás se llega el otro lunes. Y entonces la gasolina se te terminó y llegas así jaloneándote, ¿verdad?, como a la gasolinera. Y entonces vuelve a aparecer el temor y vuelve a aparecer el miedo.
no te sobrecargues de juicio. Las veces que necesites renunciar a esas falsas fuentes de provisión de paz para tu vida, hazlo. Cada que tú y yo reconocemos nuestros pecados delante de Dios, representa una oportunidad para que el Señor siga haciendo la obra en nuestros corazones. Lo contrario sucede cuando tú y yo abandonamos el proceso, lo dejamos a medias. Entonces ya no le damos oportunidad al Espíritu Santo para que siga trabajando en nuestras vidas. Renuncia hoy a las falsas fuentes de paz. Recuerda que Jesús es el príncipe de paz y su paz nunca tendrá fin. Lo segundo que debes de hacer es dejarte acompañar por otros. Eclesiastés 4:9, 10 y el versículo 12. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarlo, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Checa lo que dice el versículo 12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Recuerda, Jesús no llegó a orar al Monte de los Olivos solo. Él llevó a sus discípulos y tres de ellos, los más íntimos, los más cercanos a Él, entraron más adentro del monte. ¿Cuál era la intención de Jesús? Sentirse acompañado en medio de la crisis por la que Él estaba atravesando. No porque las personas que estaban con Él le dieran seguridad, sino porque Él quería asegurarse de tener compañeros de oración que junto a Él iban a estar clamando para que la paz que no había en su corazón pudiera volver a estar vigente. Si en tu vida no hay paz, escucha esto, no tienes por qué atravesar esas tempestades solo. Déjate acompañar por otros. Si el día de hoy estás atravesando por una crisis profunda, no tienes por qué estar solo. Jesús no lo estuvo. Jesús se dejó acompañar por otros. Comunica tu necesidad abiertamente. Pierde el miedo, ¿verdad? Preséntate vulnerable. Jesús se presentó vulnerable. Por eso te decía al inicio que me encantan estos versículos porque nos muestran la naturaleza de hombre de Jesús. Jesús nunca tuvo pena de decir que tenía miedo. Ay, no, ¿qué van a decir de mí los muchachos? Yo todo el tiempo los estoy animando a que no tengan miedo, ¿verdad? Hasta el otro día regañé a uno porque me dejó de ver y se hundió. Me van a decir, oh Jesús, pues ¿qué nos dijiste el otro día? No, Él no tuvo miedo a mostrarse vulnerable. Tú y yo tampoco debemos de tener miedo. Haz lo siguiente. Cuando estés atravesando por una crisis, acerca y piensa en las personas más íntimas que tienes a tu alrededor. Comunícales lo que está pasando en tu vida. Cuando te pregunten qué es lo que necesitas, responde directamente. Lo único que necesito es que ores por mí de forma intencional, que me acompañes en este valle de forma intencional para poder recuperar la paz que necesito. Sé intencional. Déjate acompañar. Y cierro con esto. Persigue la paz de Dios incesantemente. Persigue la paz de Dios incesantemente. Versículo 42 de Lucas 22. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que estás a punto de leer, que ya leímos nuevamente, es extraordinario. Imagínate esto. Jesús está orando, lleno de dolor y de tristeza, y el versículo 43 dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. La palabra fortalecer en griego implica inyectar fuerza desde adentro, no una fuerza física, sino una fuerza que viene del alma, una fuerza espiritual para seguir adelante. Entonces podríamos decir, no, pues ya estuvo. Ya Jesús, ¿verdad? Fue fortalecido, fue ungido. Como leíamos en la semana, ¿verdad? Una lloradita y a seguirle. Párate, Jesús, a lo que viene. No. La Biblia dice que después de que apareció el ángel del cielo y lo fortaleció, versículo 44,
oró con más fervor. Y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. El Evangelio de Lucas es el único que registra que las gotas de sudor de Jesús eran como gotas de sangre. La razón, Lucas era un doctor. Entonces, para él esto fue algo que llamó mucho la atención. Y a diferencia de los demás evangelios sinópticos, que evangelio sinóptico es aquel que narra exactamente los mismos acontecimientos en el mismo orden, a diferencia de los demás evangelios, Lucas registra esto. Y esto ha sido hermoso porque lo hemos visto en películas, lo hemos visto en cuadros, ¿verdad? Porque la agonía por la que Jesús estaba atravesando era profunda. Sin embargo, aún después de que el ángel llegó y lo fortaleció, Jesús no dejó de orar. ¿Por qué? Porque tú y yo somos llamados a perseguir la paz de Dios incesantemente. No se trata de venir un día a la semana y sentirnos bien. No, se trata de perseguir aquello que Dios quiere darnos todos los días para que su propósito se cumpla en nuestros corazones. Muchas personas experimentaron un toque sobrenatural de Dios y después de eso no continuaron descubriendo lo que Dios tenía para ellos. Hace tiempo te platiqué. Conocemos a personas que fueron sanadas por Dios de forma sobrenatural y no regresaron a Cristo Jesús para seguir descubriendo lo que Él tenía para ellos. Sin embargo, las demostraciones de amor de Dios nunca se experimentan una sola vez. Entre más lo busquemos, más podremos experimentar su poder. Aun cuando el ángel había llegado y lo fortaleció, Jesús no dejó de orar. Jesús continuó orando y aún con más fervor, porque Él sabía que esa manifestación era solo una pequeña muestra de toda la gloria que Dios derramaría durante las próximas horas. No basta con que te sientas bien un domingo al escuchar un mensaje de la Biblia. Lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida es algo mucho más grande. Busca la paz de Dios incesantemente. Busca la paz de Dios mientras estás en este lugar. Pero también búscala en tu hogar, búscala en tu trabajo, búscala en tus traslados en medio de esta ciudad, búscala en medio de tus ocupaciones, búscalas antes de dormir, cuando te despiertas. ¿Por qué? Porque Dios quiere llenarte cuantas veces sea necesario de la paz eterna que Él tiene para tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo y ponte de pie. Ponte de pie, por favor. Y vamos a orar unos minutos, ¿está bien? ¿Y por qué no cierras tus ojos y piensa lo siguiente? Piensa en las fuentes de paz a las que has ido los últimos meses o las últimas semanas para recibir algo que solo Dios puede darte. Quizá no necesariamente es el dinero, a lo mejor es tu trabajo. A lo mejor no necesariamente es tu familia, es una circunstancia que te hace sentir seguro. Y yo le pido al Espíritu Santo que en esta mañana, en esta tarde, venga y nos muestre aquellas fuentes de paz equivocadas que hay en nuestra vida. Espíritu Santo, muéstranos en aquello que hemos depositado nuestra confianza antes de ti. Muéstranos, Espíritu Santo, a cada uno, que ninguno de los que está en este lugar se vaya sin haber entendido a qué fuente equivocada ha estado yendo con recurrencia. Una vez que tienes ahí en tu mente la respuesta, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Perdóname, Cristo. Perdóname, Señor, porque he depositado mi confianza en otra persona o en otra circunstancia que no eres tú. Perdóname, perdóname, perdóname. Estamos arrepentidos. Ayúdanos a dirigir nuestros pasos hacia ti y no hacia
las personas o las circunstancias. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que cada que estemos actuando, esperando recibir la paz de alguien que no eres tú, tu Espíritu Santo nos lo recuerde. ¿Por qué no le dices esto al Espíritu Santo y le recuérdame cuando esté yendo a otra persona que no eres tú? Recuérdamelo. Activa mis sentidos para que cuando quiera rendir mi vida a otra persona o a otra circunstancia, tú me detengas. Vamos, dile al Espíritu Santo que te lo recuerde. Él es bueno haciendo esto. Es una de sus tareas. Espíritu Santo, el día de hoy reconocemos que solamente tú tienes la paz que nosotros estamos buscando. El día de hoy reconocemos que solo en ti, Señor, se encuentra el descanso para nuestras vidas y el descanso para nuestras almas. No es una respuesta, no es una llamada que estemos esperando, no es una confirmación, no es una oportunidad. Eres tú, Cristo Jesús. Oro en el nombre de Jesús por una sanidad interna del corazón y del alma, para que si alguno de los que está aquí viene cansado, viene nervioso, viene lleno de temor, viene lleno de angustia, de estrés o ansiedad, porque ha esperado algo que no ha recibido, que quizá no va a recibir, tu presencia guarde y cubra su corazón y lo llene de paz. Señor, el día de hoy declaramos que somos tus hijos y que como lo aprendimos la semana pasada, tú nos das todo lo que necesitamos. Si lo necesitamos, tú nos lo darás en el tiempo correcto, no en nuestro tiempo. Y descansamos plenamente en ti. Oro en el nombre de Jesús para que esta búsqueda de paz, como lo estamos haciendo en estos momentos, no termine aquí. Recuérdanos que aun cuando tu Espíritu Santo venga y nos infunda carácter, necesitamos, igual que Jesús, continuar orando con más fervor. Porque tú eres un Dios que escucha. Eres un Dios que inclina sus oídos ante tu creación. Gracias por tu amor, Espíritu Santo. Llénanos de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Amén.